Continuamos con un segundo reto. Este segundo reto lo llamaremos del método Filadelfia, los números decimales. Comenzamos. Decimal. Un decimal es aquel número más pequeño que la unidad. Está en medio de varios enteros. Y podemos decir que también es no entero, un número que no es entero. Es una parte de la unidad. Coma decimal es aquella que separa la parte entera de la parte decimal. Decimal mayor es aquel número decimal que al observarlo comparado con otro número, vamos a identificar la cifra mayor. Este será nuestro número decimal. Tabla de los decimales de izquierda y derecha. A la izquierda encontraremos de la coma, encontraremos las unidades, decenas, centenas, unidad de mil, decena de mil, millón. Y a la derecha vamos a encontrar las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas, etc. Representación en la recta numérica. La parte entera serán los enteros que se identifican en la recta numérica que está distribuida en partes iguales. Y la parte decimal estará dentro de la siguiente unidad de la parte entera. Fracción decimal es aquel que está compuesto por un denominador con la unidad en base 10. Puede ser 10, 100, 1000, etc. Conversión de decimal a fracción. Lo convertimos corriendo, simplemente contamos la cantidad de decimales, se escribe el número natural y luego como denominador, dependiendo de la cantidad de decimales, será la unidad seguida de ceros, tantos decimales como tenga el número representado. Conversión de fracción decimal a decimal. Simplemente el denominador nos va a mostrar la cantidad de ceros, o sea, la cantidad de decimales que debemos correr. La coma ocupará la posición según la cantidad de ceros que tenga la unidad. Suma de decimal. Para sumar decimales se ubica en orden, siendo la protagonista la coma, coma debajo de coma, y luego los demás números, tanto la parte entera como la parte decimal. Parte entera, unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas, y la parte decimal, décimas debajo de décimas, centésimas debajo de centésimas, etc. Se rellena o se nivela con ceros para que nos queden las cifras equilibradas. Y luego se procede a sumar de manera normal, teniendo en cuenta la coma decimal. Resta decimales. Se ubica en la posición de los números normal, de unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, la coma que es nuestra protagonista, décimas, centésimas, la parte decimal, y luego se rellena con ceros o se nivela con ceros obligatoriamente, ya que en el minuendo estos números, estos ceros, se van a convertir en 10, en 9, etc. Y se procede a restar normalmente. Multiplicación de decimales. Se procede a multiplicar el multiplicando de multiplicador de manera normal sin tener en cuenta la coma. Cuando ya se hace todo el procedimiento y luego se hace la suma de la multiplicación y se saca el producto, en este lugar es que se va a contar la cantidad de decimales que tenga el multiplicando y el multiplicador y luego se corre la coma de derecha a izquierda en el producto final. División de entero mayor a menor. Para poder dividir un entero de mayor a menor, simplemente se divide de manera normal y si la división da inexacta, podemos sacar decimal colocando coma en el cociente y agregando ceros en el residuo, tanto sean necesarios. Máximo por lo menos 2 decimales. División de entero menor a mayor. Para poder dividir un entero de menor a mayor, se lleva 0 al cociente, se coloca la coma decimal y se le agrega 0 al dividendo para iniciar el proceso decimal. Y luego, si sigue dando inexacta, se seguirá agregando ceros. División de decimal a entero. Para dividir un decimal con entero, basta con dividir de manera normal y cuando ya se vaya a bajar la coma, que es la protagonista, se baja en el cociente y se continúa bajando las siguientes cifras del dividendo. Si queda inexacta, entonces se podrían sacar más decimales agregando ceros. División de decimal a decimal. Se nivelan con ceros decimal y decimal, tanto el dividendo como el divisor, y luego se elimina la coma para luego empezar el proceso de la división normal.
Cuando ya quede inexacta, entonces se agrega coma en el cociente y se agregan ceros en el residuo para empezar el proceso de los decimales. División de entero a decimal. Se procede a nivelar igualmente en la parte entera, que sería el dividendo. Según la cantidad de decimales que tenga el divisor, se nivela con ceros y luego se elimina la coma y se procede a dividir como parte entera, entero por entero. Si da inexacta, vuelve y se lleva coma al cociente, se agrega cero en el residuo y se hace la división de los decimales. Decimales iguales son aquellos que, aunque se le agreguen ceros a la parte derecha de los decimales, siguen siendo lo mismo, como decir 3,2 es igual a 3,20. Función de un cero a la izquierda de un entero. El cero a la izquierda de los enteros no vale nada. Función del cero a la derecha de un decimal. El cero a la derecha de un decimal no vale nada, no altera el resultado. Muy bien, hemos terminado. Dios les bendiga.